Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como lo hace todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también nos puede sintonizar en vía streaming, www.unife.mx. Ahí le da en la sección streaming y todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con todos nuestros contenidos económicos, financieros y de negocios para que usted esté enterado y pueda tomar mejores decisiones. Y precisamente vamos a abordar este tema que tiene que ver con el patrimonio, con lo que nosotros logramos hacer a lo largo de nuestra vida y bueno, cómo podemos beneficiar y no dejar problemas a nuestros familiares. Y precisamente durante la pandemia de COVID-19, bueno, pues vivimos muchas historias trágicas en donde se perdieron muchas vidas, muchas familias pues perdieron a integrantes. Y bueno, pues esto también trajo consigo, además obviamente del duelo, que es quizá lo más lamentable, también pues problemas en términos de patrimonio. Y precisamente para platicar sobre este tema, mañana 1 de septiembre comienza el mes del testamento. Y bueno, para platicar sobre lo que representa un testamento, para lo que sirve, cómo se pueden hacer estos trámites y lo que representa este mes de testamento, tenemos comunicación con Julio César Asprón. Él es notario número 50 de la Ciudad de México. Notario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes, Carlos. Antes que nada, te agradezco esta oportunidad, este espacio para platicar de este tema que, como bien comentas, es un tema muy importante, y saludo a todo tu auditorio. Gracias, notario. Bueno, y vamos a comenzar por ello. ¿Por qué es importante el testamento? ¿Por qué es importante que las personas que nos están viendo en este momento consideren este mes y bueno, pues puedan utilizar los beneficios que representa el mes del testamento, notario? Sí, mira, antes de entrar a por qué es tan importante hacer un testamento, déjame platicarte algunos datos de esta campaña Septiembre, Mes del Testamento, porque este año es el 22º año en el que se lleva a cabo esta campaña. Este es un esfuerzo que se ha hecho tanto a nivel federal, el gobierno federal, con el notariado de todo el país. Y lo que se busca con esta campaña es que la población tenga la oportunidad de otorgar su testamento en condiciones pues más sencillas. Los costos se reducen en más de un 50% de los honorarios del notario, y además los notarios durante esta época prestamos servicios de asesoría gratuita, inclusive los sábados. En la Ciudad de México, que es donde yo ejerzo, existen también otros programas sociales que permiten hacer los testamentos, también facilitando las condiciones. Hay programas para menores de 65 años, que es el Testamento Universal, y hay programas para adultos mayores de 65 años, y recientemente también se han implementado las ferias del bienestar. Todos estos programas lo que buscan es esto: facilitar que la gente pueda otorgar su testamento. Es un tema muy delicado porque recientemente se hizo una encuesta, la 8ª encuesta de servicios notariales en la Ciudad de México, y en esta encuesta nos dimos cuenta de un dato que, pues la verdad, es muy importante que lo conozcan. A nivel nacional, solamente el 6 o 7% de la población tiene otorgado su testamento. Es un porcentaje muy bajo. En la Ciudad de México, el porcentaje es del 20%, es la entidad con un porcentaje más alto, pero aún así es un porcentaje bajo y tenemos que buscar que se incremente este porcentaje. Aún así, el otorgamiento de un testamento es de los servicios más solicitados por la población que acude a las notarías. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es tan importante otorgar un testamento? El testamento cumple dos finalidades o tiene dos funciones. La primera es determinar a quién se va a transmitir nuestro patrimonio cuando llegue el momento del fallecimiento, y tiene otra función que normalmente no es muy conocida, pero que también es muy importante, y que consiste en nombrar tutor, que va a ser el encargado del cuidado de los hijos menores de edad. Es un tema muy importante, es un documento que es un trámite muy sencillo, pero en su contenido es esencial para la vida de cualquier persona.
porque a través del testamento vamos a determinar a quién le transmitimos todo lo que hicimos en nuestra vida y si tenemos hijos menores de edad, quién se va a quedar a su cargo. Claro. Notario, ¿cuál es la diferencia entre estos testamentos, el testamento universal y el testamento de adulto mayor? ¿Hay alguna diferencia sustancial? Sí, estos dos son programas aquí en la Ciudad de México. Estos programas los implementa la Dirección General de Regularización Territorial, que es una dependencia del gobierno de la ciudad, conjuntamente con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. La diferencia esencial o específica en estos dos programas es el testamento universal aplica para personas menores de 65 años y el testamento de adulto mayor aplica para personas de 65 años en adelante. Okay. La diferencia sustancial es el costo del testamento, porque el trámite es exactamente el mismo, pero para las personas adultas hay un costo mucho más bajo. Okay. ¿En cuánto está el costo? Muchas personas que nos están viendo en este momento, notario, bueno, tienen la intención precisamente de hacer este testamento y aprovechar el mes de testamento, pero bueno, pues también a veces no se tienen los recursos y en honor a la verdad se tiene la idea de que el costo de los trámites notariales son caros. En este caso de los testamentos que nos acaba de mencionar, ¿cuál sería el costo? Y vamos, ¿cuál sería el costo normal y cómo se maneja en este mes de septiembre? Sí, mira, esta es una información muy importante que debe conocer tu auditorio. El costo de cualquier trámite que se realiza ante un notario se compone de varios conceptos. En el caso del testamento, una parte de lo que cobra el notario se utiliza para pagar los derechos que se tienen que cubrir al Archivo General de Notarías. El notario, una vez otorgado el testamento, tiene obligación de presentar un aviso al Archivo General de Notarías, porque ahí llevan un registro de todos los testamentos que se otorgan. Entonces, una parte del costo es para pagar ese registro. Otra parte es para pagar los gastos de la notaría. Por gastos me refiero a luz, impresión, el sueldo de empleados y demás, y la parte de los honorarios del notario. Como saben, la función notarial, lo que cobra el notario está regulado por un arancel que se publica todos los años en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y ahí pueden encontrar los costos en los que estamos obligados a cobrar. Durante septiembre, uno de los beneficios que comentaba es del costo del testamento. Este año, el costo del testamento será de 3,500 pesos. Estos 3,500 pesos incluyen todos estos conceptos que comentaba, los derechos que se pagan al archivo, los honorarios del notario, los gastos de la notaría y el IVA de los honorarios. Por otro lado, los programas que comentábamos aplicables en la Ciudad de México, tenemos por un lado el testamento universal, que ese cuesta 1,630 pesos, y el testamento de adulto mayor, que cuesta 540 pesos, y estos programas de la Ciudad de México están vigentes durante todo el año. Entonces, como podrán ver, efectivamente se tiene la creencia de que los trámites ante notarios son muy caros, pero en realidad este trámite, que es el del testamento, es un trámite que no representa un costo mayor y es un trámite muy sencillo porque se requiere nada más de 1 hora de su tiempo y tener una identificación oficial con fotografía, acudir con su notario y otorgar su testamento. Y además, aquí en la Ciudad de México, decía, recientemente se han implementado las ferias del bienestar, que son testamentos igualmente que se han elaborado entre esfuerzos conjuntos del gobierno de la ciudad y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que son testamentos gratuitos. Es decir, se han implementado la mayor cantidad de acciones posibles para que la población pueda otorgar su testamento, entendiendo la trascendencia de este documento. Ahora, estamos hablando de estos costos que obviamente pues, son positivos en el mes de septiembre, pero para que haya un panorama más claro, notario, en caso de no tener un testamento, por ejemplo, ¿en cuánto saldría un juicio testamentario? Es decir, ¿a qué problema se puede enfrentar la gente que no tiene un testamento? Porque supongo que todavía son problemas mucho mayores, incluso los costos se elevan, bueno, exponencialmente, ¿no?
Sí, sí, correcto. Ahí permíteme distinguir dos tipos de problemas. Unos van a ser los problemas económicos, que efectivamente se va a encarecer el trámite que se tenga que realizar al momento en el que fallezca la persona, pero también están los otros problemas, que son los problemas, llamémoslo, emocionales o familiares. ¿Por qué distingo estos dos tipos de problema? En la parte económica, normalmente cuando no hay un testamento, la ley es la que señala quiénes van a ser los herederos. Y esto pues va a provocar normalmente muchos problemas en la familia. Se va a tener que realizar un juicio, un litigio en un tribunal. Esto va a llevar tiempo y costos, que esto se puede ahorrar haciendo un testamento, que es un trámite que te quita una hora. Por el otro lado está esta parte emocional o los problemas familiares, porque con un testamento se deja clara cuál era la voluntad de la persona al momento de hacer su testamento. Cuando no hay testamento, empiezan las interpretaciones porque no tenemos claridad ni certeza jurídica de a quién le quería transmitir el patrimonio la persona que falleció. Además de todo esto, los trámites, una vez que fallece la persona, pensemos que estamos en el escenario ideal donde no hay conflictos entre la familia, aún así el trámite testamentario siempre es más barato que el intestamentario. Entonces, el costo que se paga por el testamento finalmente se acaba recuperando en tiempos, en ahorros de problemas familiares y de litigios que la verdad es que acaban con todas las familias. Así es. Y sobre este tema, notario, en un sentido a veces pues de broma, pero que torna un sentido serio, es, le dicen a alguien, oye, haz tu testamento, y dice, pues no, si todavía no me pienso morir. La cultura en general no está hacia hacer testamento porque lo relacionamos directamente con la muerte, pero esto es con mucha anticipación, se puede hacer con mucha anticipación, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que estas campañas que se han implementado, además de promover el tema económico, que es un tema muy importante para la población, también lo que se busca es concientizar a la población de la importancia de otorgar un testamento. Y efectivamente, como mencionas, muchas veces la gente viene a la notaría con la creencia de que si hace su testamento está llamando a la muerte, o que el testamento es para la gente mayor o para la gente que tiene muchos bienes. Y pues la verdad es que esto es totalmente falso. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el testamento se puede otorgar desde los 16 años de edad. Entonces, esto nos muestra cómo es un acto de anticipación, es un acto de responsabilidad con nuestra familia y no es un acto que tenemos que hacer ya cuando estamos en el lecho de muerte o cuando sentimos que ya tenemos un patrimonio importante. El testamento hay que hacerlo. Y algo muy importante que también debe conocer el auditorio es que el testamento es un acto revocable. Esto quiere decir que el testamento se puede cambiar las veces que se quiera. Pensemos que hoy la persona que hace su testamento tiene unas condiciones familiares y el día de mañana tiene hijos o cualquier otra circunstancia cambia, puede cambiar su testamento las veces que quiera. Y el último que otorgue es el que va a tener validez. Notario, aquí me surge una duda. Por ejemplo, alguien de 30 años que quiere hacer su testamento, pero por ejemplo está pagando una hipoteca, una casa, un crédito, es decir, la propiedad todavía no es de él, pero se puede dejar algo que no se ha concluido el pago y en este caso es un bien inmueble, pero quizá estoy pagando un automóvil, me falta un año para terminar y yo quiero hacer un testamento, ¿ya puedo dejarle a alguien ese carro a pesar de no tener la escritura o en este caso la factura de propiedad? Sí, sí, mira, a ver, ahí en el tema del inmueble, lo que comúnmente se hace es, cuando se compra un inmueble con un crédito, desde que se firma la escritura de compraventa y se hipoteca ese inmueble, desde ese momento ya se tiene la propiedad. Lo que falta es pagar esa deuda y se tiene una hipoteca que está garantizando esa obligación, pero ya se tiene la propiedad. En estos casos, aunque no se tuviera la propiedad y se vaya a adquirir la propiedad hasta que se termine de pagar, no importa. El testamento, existen dos formas de designar a los beneficiarios.
Unos son los herederos y otros son los legatarios. A los herederos se les deja el patrimonio completo como esté al momento del fallecimiento. A los legatarios se les deja bienes en específico. Vamos a pensar que en el testamento digo, nombro como heredera a mi esposa. Eso quiere decir que cuando yo fallezca, todo lo que esté en mi patrimonio se va a transmitir a mi esposa. En el caso que me planteas, esta propiedad que tiene la hipoteca, normalmente las hipotecas con los bancos o con los organismos de vivienda, cuando se celebran estos créditos, se contratan seguros. Con esos seguros, cuando fallece el acreditado, el seguro cubre la deuda que se tenga en ese momento y entonces al heredero se le transmite ya la propiedad de ese inmueble sin la obligación porque ya entró el seguro y lo cubrió. Pero aunque existiera la deuda, imaginemos que no existiera este seguro, este inmueble se transmitiría al heredero en las mismas condiciones en como estaba en el patrimonio de la persona que falleció. Es decir, el inmueble pasa con todo y la obligación y tendría que seguir pagando. Okay. En el caso del automóvil es exactamente igual. Si todavía no se tiene la propiedad porque se esté pagando, por ejemplo, en alguna modalidad de arrendamiento financiero y al final se vaya a elegir la opción de comprar el automóvil, aún así se puede hacer el testamento y se pueden incluir estos bienes. El patrimonio se va a transmitir como esté al momento del fallecimiento. Pues bien interesante, y lo más importante para las personas que nos ven, bueno, pues si tienen alguna duda, pues acercarse con el notariado, con los notarios, pues para que puedan aclarar esto y de alguna forma se simplifique el trámite, ¿no, notario? Sí, y aprovecho para comentar, en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tenemos asesorías gratuitas los martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde. Cualquier persona se puede acercar al Colegio de Notarios, que está ubicado en la calle Río Tigris, número 63, Colonia Cuauhtémoc, y ahí de 4 a 6 pueden tener asesoría gratuita, y si no, se pueden acercar a cualquier notario de la ciudad o a cualquier notario del país, y con mucho gusto los podemos asesorar. Pues notario Julio César Asprón, notario número 50 de la Ciudad de México, le agradezco mucho esta charla, esta información que le ha dado a nuestra audiencia, porque seguramente será de gran importancia y bueno, pues aprovechar también este septiembre, mes del testamento. Gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias igualmente y esperemos que la audiencia tome conciencia y acuda con su notario para otorgar su testamento. Ojalá que así sea. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues ahí está todo un tema importante. Ojalá que sí se considere para dejar problemas a los familiares. Vamos a un corte. Regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.